Capítulo 1. Introducción. El juego emocional. En las sombras de la convivencia se teje un entramado sutil, uno donde las emociones no solo son vividas, sino explotadas. El arte del conflicto emocional no es un juego para los débiles de corazón, sino un delicado equilibrio entre la manipulación y la supervivencia. En el teatro íntimo de la vida compartida, el enemigo no siempre viene de fuera, a menudo duerme en la misma cama. Las paredes del hogar resguardan secretos que el exterior no sospecha, risas que esconden lágrimas, caricias que ocultan resentimientos. En este juego la sinceridad es una moneda que se devalúa y el amor una herramienta afilada en manos expertas. Los participantes danzan en una coreografía compleja, donde cada movimiento puede ser una revelación o una traición. El primer paso es reconocer la arena, el campo de batalla donde los sentimientos chocan como olas tempestuosas. Aquí, la mente se convierte en un laberinto de intenciones ocultas. La confianza, un espejismo que se desvanece al menor soplo de duda. Los jugadores deben ser cautos, pues un paso en falso puede desencadenar una luz de consecuencias imprevistas. En este escenario, las palabras son armas, dagas que cortan profundo, dejando cicatrices invisibles pero imborrables. Las discusiones se convierten en duelos verbales, donde cada frase es calculada para desestabilizar al oponente, para sembrar la semilla de la incertidumbre. Y en este juego, la victoria no siempre significa felicidad, sino el poder de influir en el curso de la relación. El corazón del conflicto emocional reside en la capacidad de leer entre líneas, de escuchar lo que no se dice, de sentir lo que se oculta detrás de una mirada. La empatía se convierte en una espada de doble filo, permitiendo comprender al otro, pero también revelando las propias vulnerabilidades. Solo aquellos que dominan este arte pueden maniobrar con destreza, transformando cada interacción en una oportunidad para reforzar su posición. El tablero de este juego no es estático, cambia con cada día, con cada interacción. Las reglas son maleables, escritas en el aire por aquellos que tienen el coraje de tomarlas y moldearlas a su favor. La paciencia es una virtud invaluable, pues en el conflicto emocional, el tiempo es un aliado que revela las verdaderas intenciones. En la penumbra de este mundo, cada jugador debe decidir su papel, victimario o víctima, estratega o peón. Sin embargo, la verdadera maestría radica en trascender estas etiquetas, en convertirse en un camaleón emocional capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Solo aquellos que logran dominar este arte oscuro encuentran la libertad en el caos. La introducción al juego emocional es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas, que debajo de la superficie tranquila se esconde un mar de emociones turbulentas. Comprender el arte del conflicto emocional no es solo una cuestión de supervivencia, sino una llave para desbloquear el verdadero poder que yace en el corazón de la conexión humana. Así, el escenario está listo, las piezas dispuestas. En este juego sin fin, cada movimiento cuenta. Solo aquellos que se atreven a mirar más allá del velo de lo cotidiano descubrirán las estrategias que, en última instancia, decidirán quién prevalece y quién se pierde en las sombras. Capítulo 2. La psicología del enemigo íntimo. En la penumbra de la mente, donde las sombras se mezclan con susurros de deseos no confesados, se oculta el verdadero rostro de quien comparte tu lecho. Aquí, la frontera entre el aliado y el enemigo se disuelve lentamente, como la niebla al amanecer. Entender la psicología de este enemigo íntimo es crucial para sobrevivir en la guerra silenciosa que se libra en el escenario más personal de todos, el corazón. La primera lección es aceptar que el enemigo íntimo no surge de un lugar de odio puro, sino de una amalgama de amor, envidia, frustración y miedo. Estos sentimientos, en su complejidad, crean un cóctel emocional que embriaga la razón, nublando el juicio y distorsionando la percepción. Así es como aquel que una vez fue un refugio se convierte en una amenaza disfrazada de sonrisa. Explorar la motivación detrás de sus acciones es como caminar por un laberinto de espejos, donde cada reflexión muestra una verdad a medias. Busca las grietas en la fachada perfecta que presenta. Observa cómo sus palabras, dulces al principio, se transforman en dardos envenenados lanzados con precisión quirúrgica para herir los puntos más vulnerables de tu alma. El enemigo íntimo conoce tus debilidades mejor que nadie, porque alguna vez las compartiste con él en un acto de confianza ciega.
La manipulación emocional es su arma predilecta. Se esconde tras gestos de preocupación, tras promesas de cambio que nunca se cumplen, tras disculpas que son meros pres para un barco que se hunde lentamente. Aprende a leer entre líneas, a escuchar no solo lo que dice, sino lo que calla, pues el silencio en muchas ocasiones grita más fuerte que cualquier palabra. El enemigo íntimo se alimenta de la incertidumbre, de las dudas que siembra en tu mente como semillas de desconfianza. Te llevará a cuestionar tu propia cordura, tus decisiones, tus sentimientos. En este juego psicológico, tu mejor defensa es la claridad de pensamiento. Mantén siempre presente quién eres y qué deseas. Recuerda que la verdad, por dolorosa que sea, es una aliada poderosa contra la manipulación. La batalla no siempre se gana con confrontación directa. A veces, la estrategia más efectiva es el desapego emocional. Construir un muro invisible que te proteja de sus ataques sutiles. Un escudo hecho de indiferencia calculada. Este muro no debe ser visible para el enemigo, pues su verdadera fortaleza reside en el hecho de que solo tú conoces su existencia. Finalmente, nunca olvides que el verdadero poder reside en la capacidad de perdonar, no por debilidad, sino como un acto de liberación personal. Aferrarse al rencor es permitir que el enemigo íntimo continúe ejerciendo control sobre tu vida. El perdón es la llave que abre la jaula en la que él desea mantenerte atrapado. En esta danza macabra de emociones, la claridad mental y la fortaleza espiritual son tus mejores aliadas. Armado con el conocimiento de la psicología del enemigo íntimo, puedes navegar las oscuras aguas del conflicto emocional con una brújula firme, guiándote siempre hacia la luz de la verdad y la libertad personal. Capítulo 3. Cartografía de las vulnerabilidades. En el entramado oscuro de las relaciones, donde el conflicto emocional se convierte en un campo de batalla, uno debe aprender a cartografiar las vulnerabilidades del adversario. Esas grietas invisibles que se ocultan bajo la superficie de las sonrisas y los silencios. Allí donde la debilidad se disfraza de indiferencia y la fragilidad se oculta tras una máscara de fortaleza aparente. La clave para triunfar en este arte oscuro radica en identificar las fisuras en la armadura emocional de quien comparte nuestro lecho, pero a menudo se convierte en nuestro más temido rival. Primero, observa con atención. No te dejes engañar por las palabras. Las acciones o la ausencia de ellas revelan más de lo que la boca puede ocultar. Los momentos de duda, esos instantes en que la mirada se desvía o la voz titubea, son puertas que se abren a un mapa oculto. Un mapa que te guiará en tu estrategia para el conflicto. A veces, un simple gesto cotidiano, como un suspiro contenido o una sonrisa que no llega a los ojos, es la señal de una vulnerabilidad que puedes explotar. El siguiente paso es estudio y análisis. Cada humillación no resuelta, cada miedo compartido en la intimidad es una entrada a un terreno que pocos se atreven a explorar. Estos hilos invisibles forman un entramado que, una vez desvelado, te permitirá mover las piezas del juego a tu favor. No es necesario ser cruel, pero sí astuto. En el arte del conflicto emocional, el conocimiento es poder, y el poder, si se maneja con precisión, puede desarmar incluso al oponente más formidable. Imagina el mapa de sus emociones como un campo minado. Cada paso en falso puede desencadenar una explosión que te aleje de tu objetivo. Por ello, la paciencia es tu aliada más valiosa. Avanza con cautela, sutilmente, registrando cada reacción, cada cambio en el tono de voz. Cada palabra no dicha es un indicio, un aviso del terreno inestable sobre el que te encuentras. Recuerda, en este juego el control no se obtiene a través de la fuerza, sino mediante la comprensión profunda de las debilidades ajenas. A medida que avanzas en esta cartografía, es crucial no perder de vista tus propias vulnerabilidades. En el espejo del conflicto, lo que ves en el otro refleja también tus propias grietas. Protégete de ser despojado de tus defensas, manteniendo siempre un paso por delante. La dualidad del conflicto emocional es que mientras desentrañas el mapa del otro, el tuyo también queda expuesto. Por último, la ejecución. Una vez que el mapa está claro, una vez que las vulnerabilidades están al descubierto, el momento de actuar se acerca. Con una precisión casi quirúrgica, utiliza lo que has aprendido para inclinar la balanza a tu favor. Sin embargo, nunca olvides que el verdadero triunfo no reside en la devastación del otro, sino en alcanzar una posición de ventaja desde la cual puedas negociar la paz o la rendición.
En este tumultuoso océano de emociones, donde el amor y el conflicto se entrelazan en un abrazo mortal, la cartografía de las vulnerabilidades se convierte en tu brújula. Una guía que, si se maneja con sabiduría, te llevará a navegar con éxito por las tormentas internas del conflicto emocional. Y así, en el arte oscuro del conflicto, convertirte no solo en un sobreviviente, sino en un verdadero maestro del juego. Capítulo 4. Tácticas de manipulación silenciosa. La manipulación silenciosa es un arte que se perfecciona con el tiempo, una danza sutil donde las palabras no son necesarias. Es el dominio de aquellos que entienden que el verdadero poder reside en lo no dicho, en las miradas fugaces y los gestos apenas perceptibles. En esta batalla emocional, el silencio se convierte en un arma más afilada que cualquier grito. Comprender el lenguaje corporal es esencial. Observa cómo tu pareja se mueve, cómo sus ojos evitan o buscan los tuyos. Aprende a identificar esos momentos de vacilación cuando un ligero temblor en las manos o un parpadeo inusual revelan más de lo que las palabras podrían expresar. Aprovecha esas señales, son la puerta a un entendimiento más profundo, una ventaja estratégica en tu arsenal emocional. El silencio estratégico puede ser devastador. Cuando las palabras fallan o cuando se usan demasiado, el silencio se convierte en un lienzo en blanco sobre el cual proyectar miedos e inseguridades. Una pausa prolongada después de una pregunta, una respuesta no dada, deja que tu pareja se hunda en su propia incertidumbre, que su mente construya escenarios que tú no has articulado. Esta es una forma de control, un juego de ajedrez donde cada pausa es un movimiento calculado. La comunicación no verbal es tu aliada. Un ligero asentimiento de cabeza puede ser tan poderoso como una declaración. Un ceño fruncido, un desvío de la mirada. Cada gesto es un mensaje que envías sin abrir la boca. Aprende a utilizar estos gestos para guiar la conversación sin decir una palabra. Controla el flujo de la interacción. Establece el ritmo de la danza emocional. Hay que dominar el arte de la espera. Ser paciente. Dejar que el silencio se asiente permite que tu pareja revele sus verdaderas intenciones. En esos momentos de incómoda quietud, se desnudan las almas, se revelan las verdaderas motivaciones. No temas al vacío, abrázalo, utilízalo para descubrir la esencia de la persona que tienes enfrente. La manipulación silenciosa también implica saber cuándo retirarse. No todas las batallas se ganan enfrentándose directamente. A veces, la retirada estratégica ofrece la ventaja necesaria para triunfar en el conflicto emocional. Deja que tu ausencia hable por ti, que se sienta más que tu presencia. Esa ausencia puede ser un recordatorio constante de lo que se pierde, de lo que está en juego. Al final, la clave está en el equilibrio. No se trata de dominar sin piedad, sino de entender que en el juego emocional, a veces ganar significa ceder, escuchar y manipular sin que el otro se dé cuenta. El verdadero maestro de la manipulación silenciosa entiende que cada movimiento, cada pausa, cada mirada es una pieza crucial en el tablero del conflicto emocional. En este oscuro arte del conflicto, recordar que el silencio es tanto un escudo como una espada. Es una herramienta poderosa, capaz de construir y destruir, de otorgar poder y arrebatarlo. Aprende a manejarlo con destreza y tendrás en tus manos una de las tácticas más efectivas para enfrentarte a un enemigo que comparte tu cama. Capítulo 5. El poder del silencio estratégico. El silencio es un arma afilada, una herramienta subestimada que, cuando se usa con precisión, puede desgarrar las defensas más firmes. En el campo resbaladizo del conflicto emocional, donde cada palabra es un posible detonante, el silencio se yergue como un poderoso aliado. La gente tiende a temer el silencio, a llenarlo con palabras vacías, pero los maestros del conflicto saben que el silencio bien colocado puede ser más ensordecedor que un grito. El silencio estratégico no es simplemente la ausencia de sonido, es una declaración en sí misma, un vacío que obliga al contrario a reflexionar sobre sus palabras y acciones. En una disputa, el silencio bien aplicado puede crear una atmósfera de incertidumbre, sembrar dudas y forzar al otro a revelar sus verdaderas intenciones. Al dejar que el silencio se prolongue, obligamos al adversario a llenar ese espacio, y en su prisa por hacerlo, a menudo revelan más de lo que pretendían. En la intimidad de una relación donde las emociones son intensas y las palabras pueden ser cuchillos, el silencio actúa como un escudo. Ante una acusación furiosa, una respuesta inmediata puede alimentar el fuego del conflicto. En cambio, una pausa calculada, un silencio profundo,
da tiempo para que las aguas turbulentas se calmen. Este tiempo permite que las emociones se enfríen, que la lógica recupere su lugar y que la estrategia adecuada se forme en la mente. Sin embargo, el silencio también debe manejarse con cuidado. Como todas las armas poderosas, un uso excesivo puede ser percibido como indiferencia o desprecio, erosionando la base misma de confianza en la que se construye cualquier relación significativa. Por ello, el silencio estratégico debe ser dosificado, un arte que requiere intuición y precisión. En los momentos de tensión máxima, cuando las palabras pueden destruir y la emoción quema como ácido, el silencio puede restaurar el equilibrio. En ese vacío uno puede escuchar, no solo a la otra persona, sino también a uno mismo. En el corazón del silencio yace una claridad que a menudo las palabras oscurecen. La mente se aclara, las emociones se reordenan, y la verdadera naturaleza del conflicto se revela. Para dominar el arte del silencio estratégico, uno debe aprender a resistir la tentación de responder impulsivamente. Debe aprender a soportar la incomodidad que el silencio puede causar, tanto en uno mismo como en el otro. Es esta incomodidad la que desarma, la que desvela, la que revela las grietas y debilidades en la armadura del adversario. En las batallas emocionales más desafiantes, cuando el enemigo comparte tu cama y cada palabra se convierte en una daga, el silencio puede ser tu mejor defensa. Aprender a usarlo requiere paciencia y práctica, pero una vez dominado, se convierte en un aliado fiel, una fuerza que puede cambiar el curso de cualquier confrontación. En el silencio encontramos poder, en el silencio encontramos control, y en el silencio encontramos la victoria. Capítulo 6. Creando dudas y desconfianza. El arte de sembrar dudas es sutil, casi imperceptible. Una palabra dicha al pasar, una mirada que se desvía en el momento adecuado, pequeños gestos que, como gotas de agua, erosionan lentamente la roca más firme de la confianza. En la cama que comparten los enemigos, cada noche se convierte en una batalla silenciosa, donde los susurros en la oscuridad pueden ser más letales que cualquier grito. Comienza con lo insignificante. Un comentario casual sobre la falta de tiempo que tu pareja pasa en casa. No lo digas con reproche, sino con curiosidad. ¿Has estado muy ocupado últimamente? Una pregunta inocente que planta la semilla. Luego, observa la reacción, la forma en que sus ojos se mueven, cómo sus manos se tensan. Es en esos detalles donde se esconda la verdad. A medida que la semilla crece, añade más agua. Pregunta sobre su día, sobre las personas que conoce. No interrogues, conversa. Haz que el ambiente sea cómodo, que parezca que solo quieres saber más. Pero cada pregunta lleva un peso oculto, una sombra de sospecha que se desliza suavemente entre las palabras. En esta danza de sombras, es fundamental que nunca pierdas el control. Tu voz debe ser una mezcla de interés genuino y ligera desconfianza, como si estuvieras recordando algo que no es del todo claro. No mencionaste antes que tenías una reunión con Juan, pero hoy dijiste que verías a María. La confusión es tu aliada y la inconsistencia tu mejor arma. Siembra rumores sutiles, no directamente, sino a través de terceros, amigos mutuos que, sin saberlo, actúan como portavoces de tus dudas. Escuché que tu pareja estuvo en un café con alguien. No sé quién, pero pensé que te gustaría saberlo. La clave está en no ser nunca la fuente directa. Siempre alguien más, siempre una nebulosa de incertidumbre. En este juego oscuro, la paciencia es vital. No esperes resultados inmediatos. La desconfianza crece lentamente, como una enredadera que se aferra a las paredes del alma. Con cada duda plantada, con cada pequeña mentira o verdad a medias, amplías la grieta que separa la realidad de la percepción. Observa cómo tu pareja comienza a preguntarse, a dudar de sus propios recuerdos, de las historias que se cuentan a sí mismos. Aquí es donde reside tu poder, en su propia incertidumbre. No olvides protegerte. Si las dudas se revierten hacia ti, si el espejo de la desconfianza comienza a reflejar tu imagen, desvía la atención con maestría. Una distracción adecuada puede ser tan simple como una anécdota de tu día o una pequeña crisis que requiere de toda la atención. La desconfianza es un arma poderosa, pero también peligrosa. Maneja con cuidado el filo de esta espada. Recuerda siempre que el objetivo es debilitar, no destruir. La destrucción total deja un vacío, un abismo que no puede ser cruzado. Mantén siempre un puente, una salida, por si decides que es momento de restaurar lo que has roto.
En este juego, donde el amor y el odio se entrelazan, donde el enemigo duerme a tu lado, la victoria no siempre se mide en términos de derrota. A veces, el triunfo es simplemente sobrevivir. Mantener la ventaja, la posición de dominio y recordar que en el arte oscuro del conflicto emocional, el verdadero poder reside en el control absoluto de la incertidumbre. Capítulo 7. El arte de la persuasión oscura. En la penumbra de las relaciones, donde las emociones se entrelazan como hilos de una telaraña, la persuasión se convierte en un arma afilada. No se trata de la influencia suave que guía sin ser notada, sino de una fuerza sutil que manipula el alma del otro, llevándolo hacia el abismo de su propia voluntad. En el arte de la persuasión oscura, el manipulador es un maestro que conoce las sombras de la mente ajena mejor que nadie. Para dominar esta técnica es esencial comprender primero la vulnerabilidad inherente en todo ser humano. Todos tienen una debilidad, un anhelo oculto, un miedo no confesado. La clave está en descubrirlo, en auscultar el corazón del enemigo como un médico oscuro, delineando con precisión quirúrgica cada uno de sus temores y deseos. El primer paso es escuchar, no con los oídos, sino con una percepción aguda de los gestos, las pausas, los suspiros que escapan sin querer. Una vez identificado el punto débil, se siembra la semilla del control. Aquí es donde la persuasión se convierte en un juego de espejos, reflejando lo que el adversario quiere ver y lo que más teme. La técnica del reflejo, en la que el manipulador adopta las emociones y palabras del otro, crea una ilusión de empatía. El enemigo se siente comprendido y en esa falsa seguridad comienza a bajar la guardia. La persuasión oscura también requiere el dominio de las palabras, afiladas como cuchillos pero disfrazadas de dulzura. La elección cuidadosa de frases que resuenen en el alma del adversario, que acaricien sus anhelos mientras siembran dudas sutiles, es fundamental. Cada palabra debe ser un paso hacia el objetivo final, un movimiento calculado en este intrincado ajedrez emocional. La implantación de ideas es otro pilar de esta técnica. No se trata de imponer pensamientos ajenos, sino de hacer que el enemigo crea que son suyos. Este proceso, lento y meticuloso, se logra a través de insinuaciones que plantan la semilla del pensamiento en la mente del otro, dejándola crecer en su propio tiempo. Aquí, la paciencia es la aliada más valiosa, permitiendo que la semilla germinada se convierta en un árbol de convicción personal. Finalmente, el arte de la persuasión oscura no puede existir sin el control absoluto de las emociones propias. El manipulador debe ser un actor consumado, escondiendo sus verdaderos sentimientos tras una máscara impenetrable. Solo así puede guiar el conflicto emocional hacia la victoria, manteniendo al enemigo en una danza hipnótica donde cada paso está orquestado de antemano. El arte de la persuasión oscura es un camino peligroso, uno que requiere una mente astuta y un corazón endurecido. En la batalla emocional donde el enemigo es aquel que comparte tu cama, estas estrategias se convierten en las herramientas de un combate silencioso, un combate donde la victoria no siempre está en la derrota del otro, sino en el control absoluto de la narrativa compartida. Capítulo 8. Cuando el amor se vuelve arma. El amor, en su forma más pura, es un refugio, pero en manos equivocadas se convierte en un campo de batalla. Una unión que alguna vez fue un santuario puede transformarse en una trampa mortal, donde cada palabra se convierte en un proyectil, cada gesto en una estrategia calculada para el control. En el corazón de esta guerra emocional yace la manipulación. El manipulador, hábil en el arte de torcer la realidad, se disfraza de amante devoto. Sus palabras, al principio dulces, lentamente se envenenan, infiltrándose en la psique del otro hasta desdibujar la línea entre el afecto y el abuso. La víctima, atrapada en un ciclo de amor y temor, comienza a cuestionar su propia percepción, dudando de su cordura. El primer paso para desarmar esta tóxica unión es reconocer las señales. Una mirada que antes era tierna ahora está cargada de resentimiento. Los cumplidos se transforman en críticas disfrazadas de consejos. El aislamiento, sutil al principio, se va intensificando, alejando a la víctima de amigos y familiares, aquellos que podrían ofrecer una perspectiva clara y una voz de alarma. La manipulación emocional no siempre es evidente, a menudo se presenta como preocupación genuina, como el deseo de proteger. Lo hago por tu bien, una frase que se repite hasta desgastar la resistencia del otro. Hasta que ya no queda nada más que sumisión. En este escenario, el amor se torna un arma afilada,
cortando lentamente los vínculos de independencia y autonomía. La clave para sobrevivir a esta guerra emocional es la reconstrucción de la identidad. La víctima debe encontrar la fortaleza para redescubrir quién era antes de que el amor se volviera arma. Esto requiere un acto de valentía, mirar el espejo y reconocer que el enemigo no está solo en la cama, sino también en el reflejo. El poder de la palabra es inmenso. La víctima debe aprender a usar su voz, a desafiar las narrativas impuestas, a reclamar su verdad. La confrontación no es fácil, puede provocar la ira del manipulador, que reaccionará con mayor hostilidad, pero es un riesgo necesario para romper las cadenas invisibles. En esta batalla, el apoyo externo es crucial. Amigos, familiares, incluso profesionales, se convierten en aliados indispensables en la lucha por la libertad emocional. Ellos ofrecen una perspectiva objetiva, un recordatorio de que el amor verdadero no daña, no controla, no destruye. Cuando el amor se vuelve arma, el camino hacia la redención es arduo, pero no imposible. Cada paso hacia la independencia es una victoria, cada palabra de afirmación un escudo contra la manipulación. La liberación comienza cuando la víctima se da cuenta de que merece algo más, algo mejor. Amor que nutre, que construye, que libera. Al final, el amor que una vez fue un arma se convierte en una lección, una enseñanza sobre la resiliencia, sobre la fortaleza que reside en el interior. Y mientras las cicatrices emocionales pueden permanecer, también lo hace la certeza de que el amor, en su verdadera esencia, es la fuerza más poderosa, y nunca debe ser un arma. Capítulo 9. La retirada calculada. El arte del conflicto emocional reside no solo en la confrontación, sino en saber cuándo y cómo retirarse. En un campo de batalla, donde las armas son palabras y miradas, cada movimiento debe ser meticuloso. La retirada, para muchos, puede parecer un signo de debilidad, pero en realidad es una táctica poderosa cuando se ejecuta con precisión y propósito. Imagina un tablero de ajedrez, cada pieza colocada estratégicamente, esperando su turno para atacar o defender. Así es la dinámica entre dos personas atrapadas en un conflicto emocional. El enemigo no siempre es quien está al otro lado de la mesa, a veces es quien comparte tu cama. Aquí la retirada calculada se convierte en una herramienta esencial para preservar no solo la victoria, sino también la cordura. Primero reconoce el momento. La tensión en el aire es palpable. Una atmósfera cargada de palabras no dichas y resentimientos acumulados. Justo cuando la discusión alcanza su punto álgido, es cuando la retirada comienza a cobrar valor. No se trata de huir, sino de elegir el momento exacto para dar un paso atrás. En ese retroceso se encuentra la oportunidad de observar, de reflexionar, de planificar el próximo movimiento sin la nube del enojo. La retirada no es un acto silencioso, requiere comunicación. Una declaración que puede ser tan simple como «necesito espacio para pensar». Este pequeño gesto transforma la percepción de la retirada, de un escape cobarde a un acto de madurez. Al vocalizar la necesidad de espacio se establece un nuevo terreno, uno donde el respeto mutuo puede florecer, aunque sea temporalmente. Durante este tiempo de separación, la mente tiene la oportunidad de recalibrarse. Las emociones, al no ser alimentadas por la confrontación continua, empiezan a disiparse, como niebla bajo el sol. Este es el momento para la introspección, para examinar no solo lo que se ha dicho, sino también lo que se ha sentido. Las estrategias deben ser revisadas, las prioridades reordenadas. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente buscas ganar en este conflicto? ¿Es la victoria lo que deseas o hay un propósito más profundo? La retirada calculada también implica preparación para el nuevo encuentro. Al regresar, no es para continuar la batalla, sino para transformar el conflicto. Armado con nuevos conocimientos y una perspectiva más clara, el regreso se convierte en un momento de renegociación. Aquí es donde la retirada muestra su verdadero poder, no como un final, sino como un nuevo comienzo. El enemigo, al verte regresar con calma y determinación, se da cuenta de la fuerza que has ganado durante tu ausencia. Ya no eres una víctima de tus emociones, sino un estratega, alguien que ha aprendido a navegar las aguas turbulentas del conflicto emocional con destreza. En este juego de poder y vulnerabilidad, la retirada calculada es el movimiento que, aunque silencioso, resuena con una fuerza que puede cambiar el curso de la batalla. En última instancia, la retirada calculada se convierte en una danza, un delicado equilibrio entre avance y retroceso. Cada paso es una elección consciente,
una manifestación de control sobre uno mismo. En este arte oscuro del conflicto emocional, triunfar no siempre significa vencer al otro, sino conquistar el caos interior que amenaza con desestabilizarlo todo. Capítulo 10. Conclusión. La victoria en la penumbra. En el umbral de la comprensión, cuando la verdad se revela a través de las sombras, el conflicto emocional cobra vida como un arma de doble filo. Una danza delicada donde cada paso puede significar la caída o el ascenso. El arte oscuro del conflicto no se trata únicamente de vencer, sino de entender que a veces la victoria se halla en la penumbra, en aquel lugar donde las luces se difuminan y las sombras se alargan. El enemigo, tan íntimo como el roce de una caricia, comparte el mismo lecho, susurra al mismo oído. Pero es aquí, en esta proximidad inquietante, donde se forja el verdadero poder. Una victoria que no es la del más fuerte, sino la del más astuto, del que sabe escuchar los silencios y leer entre líneas. Cada estrategia, cada movimiento calculado, ha sido una pieza en el tablero de ajedrez emocional. La clave nunca fue destruir, sino reconstruir desde las cenizas de las batallas perdidas y ganadas. Porque el verdadero triunfo no reside en la aniquilación del adversario, sino en el dominio de uno mismo, en la capacidad de mirar más allá de la confrontación inmediata y ver el panorama completo. En este viaje, hemos aprendido que la oscuridad no es simplemente ausencia de luz. Es un estado del ser donde las emociones se desnudan y las intenciones se revelan. La penumbra se convierte en un aliado, un refugio donde las estrategias se gestan, alejadas de las miradas inquisidoras y de los juicios apresurados. Aquí, en la sombría intimidad del alma, se tejen los hilos que dirigirán el destino de los conflictos. El arte oscuro del conflicto emocional nos enseña que no hay victorias absolutas, solo momentos fugaces de claridad, donde las decisiones tomadas en el fragor de la batalla nos guían hacia un nuevo amanecer. Cada enfrentamiento, cada lágrima derramada, es una lección que nos fortalece, que nos prepara para los retos que aún están por venir. En la penumbra, donde la verdad se susurra en lugar de gritarse, encontramos el poder de transformar la tormenta en calma, de convertir el miedo en valentía. Porque al final, la verdadera victoria no es sobre el otro, sino sobre el caos interno que amenaza con consumirnos. La penumbra, entonces, se convierte en nuestra aliada. Un lugar donde los límites se desdibujan y la única certeza es nuestra voluntad de perseverar. Allí, en esa nebulosa incertidumbre, encontramos la fuerza para emerger, más sabios, más fuertes, más conscientes de lo que realmente significa triunfar cuando el enemigo comparte tu cama. En esta conclusión, se nos revela que la victoria en la penumbra no es un final, sino un nuevo comienzo. Un recordatorio de que el camino más oscuro a menudo conduce a la luz más brillante. Y así, con cada paso, seguimos adelante, con el conocimiento de que cada conflicto, por más oscuro que sea, es una oportunidad para evolucionar, para crecer, para reclamar la victoria, no con gritos de triunfo, sino con el silencioso susurro de un alma que ha encontrado su paz en medio del caos.